saludar a las señoras delegadas, a los señores embajadores, a las señoras y señores representantes ante el CIDI. Observando el quórum reglamentario, me complace abrir esta 34ª reunión ordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la primera reunión bajo la presidencia de Bolivia. Para iniciar esta sesión, deseo dar una cordial bienvenida a nuestros invitados especiales, quienes nos acompañan el día de hoy para conversar acerca de los desafíos emergentes en la gestión del agua en las Américas en el primer cuarto del siglo XXI. Señores, bienvenidos a la Organización de los Estados Americanos y a este Consejo. Asimismo, en esta sesión quiero saludar de manera especial a la Secretaría Ejecutiva, saludar a las delegaciones y pedirles que puedan acompañarnos en estos 6 meses que nos toca presidir este importante Consejo. Todos sabemos que tenemos muchos retos como Consejo de Desarrollo Integral, para lo cual necesitaremos articular nuestros intereses, debatir y dialogar para construir una agenda compartida. Durante este semestre tenemos algunos temas planteados, entre los cuales se encuentran un diálogo sobre el tema de educación. Hay bastantes delegaciones que expresaron su interés de poder establecer un diálogo sobre esta importante temática, en lo cual también se ha programado un diálogo para los próximos días, para las próximas sesiones. También tendremos un diálogo relacionado a la Carta Social de las Américas, otro que estará relacionado a lo que es cambio climático en las Américas, y también a un tema relacionado a ciencia y tecnología para lograr un desarrollo sostenible inclusivo, y una otra sesión que estaría referida al tema procedimental previo a la Asamblea General a realizarse en Asunción en el mes de junio de 2014. Seguramente buena parte de nuestras sesiones también estarán destinadas a poder considerar las resoluciones y declaraciones que van a ser consideradas en la próxima Asamblea General, la misma que se desarrollará en Asunción, Paraguay. Con esta breve introducción, quisiera someter a consideración de la Sala el proyecto de orden del día, documento CIDI/OD 34/14 revisado 1. Quiero someter a consideración de las delegaciones si existe alguna sugerencia, alguna observación a la agenda, al orden del día propuesto. Si no tuviéramos comentarios, se da por aprobado la agenda. Aprobado. Continuamos con el punto número 2 del orden del día, el cual se refiere a los desafíos emergentes en la gestión del agua en las Américas en el primer cuarto del siglo XXI, en el marco de las resoluciones AG-RES 2760, el derecho humano al agua y al saneamiento, aprobado en la Asamblea General realizada en Cochabamba, Bolivia, en junio de 2012, y a la resolución AG-RES 2780, promoviendo la gestión integrada de los recursos hídricos en las Américas, aprobada en junio de 2013 en Antigua Guatemala. Sostener este diálogo en el CIDI este año es de particular importancia, ya que el 2014 se celebran 50 años desde que la OEA viene promocionando la asistencia técnica a los Estados miembros en materia de gestión de los recursos hídricos. Desde entonces, más de 160 proyectos de gran escala y estudios con participación de miles de especialistas han servido de sustento para importantes proyectos de infraestructura en el hemisferio y han beneficiado a millones de ciudadanos y pueblos en las Américas. Aunque se ha avanzado mucho, los desafíos emergentes del agua de cara al nuevo siglo pueden no diferir mucho durante los últimos 50 años.
Sin embargo, estoy seguro que las soluciones que tenemos hoy en día para implementarlos requieren de nuevas herramientas que van desde los procesos políticos hasta los aspectos técnicos y teóricos. Sin más comentarios y sin más demora, iniciaremos este importante diálogo, para lo cual el día de hoy tenemos acá en sala al ministro de Medio Ambiente y Aguas de Bolivia, el doctor José Zamora Gutiérrez, quien compartirá con este consejo la experiencia de Bolivia en la temática y los desafíos emergentes en la gestión del agua en la diversidad de las Américas, en el marco de la resolución El derecho humano al agua potable y al saneamiento, aprobada durante la Asamblea General realizada en Cochabamba, Bolivia, en el año 2012. Señor ministro, a tiempo de agradecer su presencia en este consejo, quiero de manera muy especial agradecerle por el esfuerzo que usted ha hecho para llegar hasta Washington, considerando que tiene una agenda amplia y considerando que en Bolivia se vienen implementando importantes proyectos y actividades en el tema agua, pero también considerando que hace días atrás hemos tenido graves dificultades con el tema de las lluvias, varios desastres naturales en nuestro país y entendemos que su persona tenía que estar en esta región, en el Beni, coadyuvando y colaborando a todos los afectados de estas poblaciones. Queremos agradecerle por este tiempo que usted entrega para acompañarnos y compartir la experiencia de nuestro país en este importante consejo. Muchas gracias, ministro. Le cedo a usted la palabra. Sí. Muchísimas gracias. En principio, saludar al presidente del Consejo, a la Secretaría Ejecutiva, saludar a todos los delegados, a todos los representantes de los países que se encuentran en este lugar. Desde luego, agradecerles por la invitación y hacerles llegar también el saludo revolucionario de nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el hermano Evo Morales Ayma. Con todo gusto estamos acá precisamente para hablar sobre un trabajo que hemos venido haciendo en Bolivia en los últimos años, que tiene que ver mucho con lo que es el derecho humano al agua, el derecho humano al saneamiento, el trabajo que hemos venido desarrollando. Básicamente está ligado a ese compromiso que tiene nuestro presidente y el proceso de cambio que está viviendo nuestro país, precisamente a la defensa de la vida, que está ligado al compromiso por la vida y a la transformación de esa Bolivia que en los últimos 8 años en definitiva tiene otra lógica, tiene otra visión y podemos decirlo con absoluta seguridad, es un país totalmente diferente al de hace 10 años atrás. En lo que respecta a los recursos hídricos en Latinoamérica y el cumplimiento del derecho humano en Bolivia, el presidente Evo Morales siempre destaca el hecho de que los bolivianos tenemos que recuperar esa dignidad y la dignidad la recuperamos precisamente a través del ejercicio de los derechos y uno de esos derechos es el derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Para comenzar vamos a hacer una breve explicación que ustedes seguramente la deben conocer también, que tiene que ver un poco con lo que es la situación de la cobertura del agua en América Latina. ¿Qué tenemos en América Latina? El 33% de los recursos hídricos renovables del mundo se encuentran en América Latina. Tenemos la disponibilidad más alta del mundo, aproximadamente 3.100 metros cúbicos de agua per cápita por año, que duplica el promedio per cápita mundial. Los países de la región cuentan con disponibilidades catalogadas entre las más altas y muy altas en razón de su superficie y su población. Y ahí en el mapa que tenemos en la pantalla podemos ver a través de los colores exactamente en qué países se encuentran estas disponibilidades. Con relación a la situación del consumo del agua y del saneamiento en América Latina, lo mismo. Tenemos ahí los dos mapas que reflejan precisamente el consumo de agua en una fuente mejorada, es el mapa que tenemos a mano izquierda en la pantalla,
que nos muestra la situación de lo que significa el consumo con relación a una fuente mejorada, y a mano derecha tenemos el mapa que tiene que ver con lo que es el saneamiento. Desde luego hemos alcanzado grandes logros en esa mejora del acceso al saneamiento y al agua potable. De acuerdo a la UNICEF y a la Organización Mundial de la Salud al 2012, se estimaba que el 63% de la población mundial tiene acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas y el 89% utiliza hoy día fuentes mejoradas de agua. ¿Qué tenemos con relación a las políticas de salud? Que las políticas de salud no están ligadas al derecho humano al agua y a la salud y saneamiento. Efectivamente, lo que hemos encontrado nosotros en nuestro país es que las políticas de salud definitivamente no están ligadas, no tienen relación con todo lo que se hace en lo que es la disponibilidad de agua potable y saneamiento. Las inversiones a veces están realizadas de manera totalmente desintegrada con relación al efecto que pueden tener en la salud. Y nosotros entendemos que la mejora en las coberturas de agua y de saneamiento definitivamente tienen un impacto en lo que es la salud. Es un impacto fundamental porque desde luego reduce la cantidad de enfermedades hídricas que de pronto surgen en nuestros países por no tener acceso ni a agua potable ni a saneamiento. Las enfermedades que tienen que ver gastrointestinales, las enfermedades que tienen que ver incluso con la generación de ciertos vectores que luego producen el dengue y la malaria, por ejemplo, son enfermedades que tienen pues origen en el hecho de no saber manejar, no tener acceso al agua potable. Y eso es lo que nosotros en nuestro país hemos visto, que es que lamentablemente esas políticas de salud no están necesariamente ligadas al derecho humano y al agua y al saneamiento. ¿Qué ha hecho Bolivia para lograr el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento? El Estado Plurinacional de Bolivia, como pueden ver ustedes en esta lámina, tiene 9 departamentos, 341 municipios. Al momento aproximadamente somos 10.200.000 habitantes. La mayor parte de los habitantes vive básicamente en 47 municipios y 21 de esos municipios albergan a 5.1 millones, casi a la mitad de la población del Estado Plurinacional. Y en 24.000 comunidades se albergan a poblaciones menores a 1.000 habitantes. Este dato que les paso es importante porque los esfuerzos que ha estado haciendo Bolivia tienen que ver muchísimo con la posibilidad de dotar servicios precisamente al área rural de nuestro país y que se encuentran básicamente en esas 24.000 comunidades. ¿Qué nos muestra la historia en nuestro país con relación a la determinación de cumplir con los derechos fundamentales? Esto lo podemos iniciar a partir de esa revisión de 1985, que es cuando en Bolivia se inicia el proceso de privatización de las empresas estatales. En el 97 se impuso de nuevo la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento, que afectaron básicamente a las ciudades de La Paz, del Alto, de Cochabamba y de Potosí. Sin embargo, precisamente porque las empresas que capitalizaron estos recursos o que privatizaron estos recursos lamentablemente no cumplieron con su sistema de inversiones, no cumplieron con de acuerdo a contrato con las obligaciones que tenían, se fueron generando una serie de problemas, se fueron acumulando una serie de problemas que al final en el año 2000 desatan lo que nosotros en Bolivia llamamos la guerra del agua. Ya se empezaban a evidenciar precisamente a través de la privatización de estos recursos, que mucha gente no tenía acceso y que encima la gente que tenía acceso a estos sistemas tenía que ir cada vez pagando mayor cantidad de dinero por consumir estos recursos. Y esta era una política que se había iniciado precisamente en el 85 con esa fuerte privatización que se originó en Bolivia. ¿Qué ocurrió en el 2000? Se presenta la guerra del agua, que tiene un saldo de 175 heridos y un muerto en el recuerdo en Bolivia. Con este movimiento, en ese momento, se logra la anulación del contrato de concesión y la expulsión de la transnacional de aguas del Tunari, una empresa que había privatizado precisamente los recursos, el agua potable en Cochabamba. A través de este movimiento se logra que precisamente se anule ese contrato. Pero a la vez, lo que hace el gobierno de entonces es implantar una política de concesiones para las empresas privadas
que les daba la posibilidad de indexar las tarifas al dólar y además les entregaba un monopolio de 40 años y desde luego lo que significaba un incremento de tarifas. Este proceso va acumulando un malestar social. En el 2004, la gente originaria del sudoeste de Potosí, que ya había emprendido una larga lucha desde el 99 por la defensa fundamentalmente de las aguas subterráneas y superficiales de su región, que habían sido entregadas también mediante una ley a compañías privadas mineras del norte de Chile para su exportación y comercialización, logran que se apruebe una ley que permite el desarrollo integral del sudoeste potosino y que en esa forma se prohíbe de forma tácita la exportación de esas aguas que hasta entonces estaban exportando precisamente a la República de Chile. En el 2004, en las ciudades del Alto y La Paz se produjeron una segunda batalla por la recuperación de las empresas públicas de agua y por la recesión del contrato con la compañía Aguas de Illimani, que era la compañía que proveía hasta ese entonces de agua a la ciudad de La Paz y a la ciudad del Alto. Cabe destacar que la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, la ciudad de Cochabamba y la ciudad de Santa Cruz son los centros principales de Bolivia, son el eje central en donde la mayor cantidad de población se encuentra precisamente focalizado en ese eje. Y esta guerra además determina que el gobierno que hasta entonces estaba a cargo de la presidencia de nuestro Estado plurinacional, en esa época la República de Bolivia, sea expulsado precisamente del país. Ese es ese gobierno que nosotros lo conocemos, el de Sánchez de Lozada, que fue el que finalmente generó y que se dé todo este estallido social y que hace que finalmente se recupere el dominio del agua para el pueblo boliviano. En el 2005, los bolivianos y las bolivianas determinan, junto al presidente Evo Morales, darle un giro absoluto a la historia que hasta ese momento teníamos en el país. El 22 de enero del 2006 el presidente Evo Morales toma la posesión de su cargo y a partir de ese momento empezamos con una transformación de Bolivia. Bolivia se convierte entonces en el Estado plurinacional de Bolivia. Bolivia empieza en ese momento a generar una serie de políticas sociales que tienen que ver básicamente con la liberación de su pueblo y una de esas desde luego tiene que ver con aquello que nosotros conocemos como la gestión del recurso hídrico. El 2007 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, donde se determina la universalización de los servicios de agua potable y alcantarillado. Y esto es fundamental, porque nosotros entendemos que no podemos hablar de derecho humano al agua, de derecho humano al saneamiento, si es que no incluimos a todos. Hasta antes del 2006, en Bolivia lo que se practicaba era una política de exclusión. Era una política en donde no todos tenían derecho a los servicios, en donde no todos tenían todos los derechos que hoy en nuestro país se gozan. Entonces, era imposible en ese momento poder hablar siquiera de un derecho humano al agua o de un derecho humano a cualquier servicio, porque desde luego las políticas neoliberales que hasta entonces se manejaban, lo que hacían precisamente era excluir a la mayoría de la población. El 2007... lo que se hace es, a través del gobierno del presidente Morales, precisamente incluir a todos los bolivianos en las políticas sociales que se desarrollan. El 2009 se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, donde además se establece al agua como un derecho fundamentalísimo para la vida. La Constitución nuestra dice que el acceso al agua es un derecho fundamentalísimo para la vida. En ese mismo año, en la campaña durante el quinto Foro Mundial del Agua, que se realizó en Estambul el 2009, se logra además que 25 países firmaran una declaración alterna a la oficial en la cual se reconoce al agua y al saneamiento como derechos humanos fundamentales. Después de ese planteamiento que Bolivia hace en su Constitución, viene el Foro Mundial e inmediatamente el 2010 en Naciones Unidas nuestro presidente Evo Morales lanza en Naciones Unidas o propone una resolución que precisamente tiene que ver con declarar el acceso al agua como un derecho humano. Y esto ya es una resolución que ha sido respaldada por 33 países
y se logra su aprobación el 28 de julio del 2010. ¿Qué pasa en nuestro país en tanto se hacen todas estas declaraciones y en donde se va dando claras muestras de que había un proceso de cambio en Bolivia y que se estaba dando inclusión a la población en general? Empezamos con un programa para poder llegar a las zonas periurbanas de las principales capitales del país. Hasta entonces, el proceso migratorio que vivía nuestro país hacía que en las ciudades principales, las del eje que les mencionaba hace un rato atrás, poco a poco iban generando cinturones, ¿no es cierto?, de la gente migrante que llegaba del campo a las ciudades y formaban nuevas urbanizaciones que no tenían acceso al agua, no tenían acceso a saneamiento. No se habían preocupado los gobiernos anteriores de poder llegar a esta gente que estaba llegando a la ciudad por primera vez y que se estaban incorporando a ese proceso urbano. Sin embargo, ese crecimiento urbano no estaba acompañado por el tema del crecimiento de los servicios. Desde luego, a partir de la Constitución y a partir de la decisión de nuestro hermano Evo Morales, de esa decisión revolucionaria de incluir a todos los bolivianos, es que se empieza a trabajar en las zonas periurbanas de las principales capitales del país, precisamente para poderles dar acceso al agua potable y al saneamiento. El 2011... nuestro hermano presidente lanza lo que se conoce el programa Más Inversión para el Agua, Mi Agua. A través de este programa, que realmente es un programa revolucionario, hemos podido llegar a las zonas rurales más alejadas del país. Y es que precisamente antes a nadie le importaba si las comunidades tenían acceso a agua o no lo tenían. Lamentablemente el neoliberalismo y los gobiernos que trabajaban en ese sentido, no les importaba llegar al área rural, por lo tanto no les interesaba saber si la gente que vivía en el campo consumía o no consumía agua potable. A través del programa Mi Agua, el objetivo precisamente ha sido el de reducir las brechas de acceso a agua y a riego en las poblaciones rurales. Y es un programa que se maneja en estricta relación con los gobiernos municipales, quienes hacen conocer sus planteamientos, sus necesidades, para que juntamente con las gobernaciones o los gobiernos departamentales y obviamente el gobierno central, entremos a hacer las inversiones que son necesarias para resolver esos problemas. El 2012, producto del éxito de lo que ha significado el Mi Agua 1, se genera el Mi Agua 2. Desde luego en el Mi Agua 2, lo que se hace es empezar a trabajar en inversiones más complejas, porque hasta el Mi Agua 1, que se empieza a trabajar el 2011, los municipios lo que presentan son aquellos proyectos que los tenían guardados de siempre y que nadie les daba ninguna atención. Entonces, la complejidad de los proyectos empieza a ser mucho más seria, digamos, el 2012, porque ya los municipios van presentando proyectos que tienen que ver con la construcción de infraestructura más compleja. Pero también en el 2012 lo que hacemos en Bolivia es que empezamos la discusión para construir el primer informe de avances de Bolivia en el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento. Pero a la vez, todo ese periodo desde el 2006, 2007, 2009 hasta el 2011 se fue trabajando en esa nueva visión de lo que significa el medio ambiente y lo que nosotros llamamos la visión de la madre tierra. Empezamos a entender que nosotros no podemos negociar, no podemos lucrar con los recursos que nos ha dado el medio ambiente, porque estaríamos lucrando con la vida misma. Y es que a finales del 2012 se aprueba precisamente la ley de la madre tierra. ¿Qué pasa el 2013? Que se genera el Mi Agua 3, porque todavía seguimos requiriendo inversiones para poder llegar al área rural y todavía a las zonas periurbanas de las ciudades ya medias en Bolivia. Entonces se genera el Mi Agua 3 y en este momento se están haciendo precisamente las inversiones que tienen que ver con el desarrollo de esos proyectos que los gobiernos municipales han estado presentando. También se consolida el primer informe del derecho humano y se presentan los primeros avances. Y en este momento nos encontramos trabajando ya para la aprobación de lo que significa la nueva ley de agua y la ley de bosques, que son fundamentales para que nuestro país pueda seguir adelante. Así también se aprueba el reglamento de la ley de la madre tierra. De esta manera le estamos dando una institucionalidad diferente a lo que significan los avances en nuestro país. ¿Cuál es el modelo que nosotros heredamos el 2006? Hasta entonces lo que existía era un patrón de desarrollo primario exportador que básicamente era neoliberal y que tenía una perspectiva absolutamente colonial.
Y obviamente esa conjunción del neoliberalismo y el colonialismo lo que genera es una política de desigualdad y exclusión, que es lo que les comentaba hace un rato atrás. La desigualdad y la exclusión durante muchos años gobernaron nuestro país, pero teníamos esa desigualdad y exclusión en la parte económica, porque teníamos una economía con bajos niveles de productividad, teníamos obsolescencia tecnológica, la concentración de la propiedad y la desigualdad en los ingresos, teníamos un desempleo y subempleo muy alto, una explotación irracional de los recursos naturales, teníamos el deterioro secular del medio ambiente. Nosotros tenemos hasta ahora pasivos mineros que han sido generados precisamente por aquellos componentes o aquellas personas que eran parte de esos gobiernos neoliberales y que además eran grandes empresarios mineros. Entonces estos señores nunca se ocuparon de tratar los pasivos mineros que han ido dejando y hasta ahora tenemos ese problema que estamos nosotros intentando resolver de la herencia que ellos nos han dejado. Y obviamente habían actores económicos con muchísimos privilegios. En lo social teníamos baja calidad y acceso desigualdad a los servicios de agua y saneamiento, a electricidad, a comunicaciones. Solamente las personas que tenían más recursos podían acceder a esos servicios. No todos los bolivianos tenían acceso y ni siquiera eran considerados en los proyectos. Había un escaso acceso a la información y conocimiento. Había desde luego una exclusión profunda de los pueblos indígenas y originarios, no se los reconocía. Y obviamente había una exclusión de los jóvenes, a los adultos y también a los discapacitados. Se los ignoraba, no se los tomaba en cuenta en las políticas que se deberían hacer en estos gobiernos. Desde luego, en la parte política el Estado era centralista, oligárquico, patrimonialista y además sumamente corrupto. La democracia era una democracia media rara porque obviamente la ciudadanía era excluyente, era una democracia forzada, era la democracia en donde unos pocos gobernaban y se enriquecían a costa del pueblo y desde luego la concentración del poder. Las formas comunitarias de organización sobre el agua y el medio ambiente básicamente no se respetaban en absoluto. Habían imposición de patrones culturales occidentales, negación de las culturas indígenas, exclusión de los pueblos originarios y no hay respeto por la cultura del agua y el medio ambiente. Y el modelo que queremos y estamos trabajando a partir del gobierno de nuestro hermano Evo Morales, que nos presenta un patrón de desarrollo integral, diversificado y comunitario, que tiene que ver precisamente con la descolonización y con la interculturalidad, que está permitiendo que nuestro país viva ahora o tenga ahora una distribución de la riqueza y que estemos trabajando en la erradicación de la pobreza. En la parte económica, social, política y cultural podemos ver las acciones que se han estado realizando en estos últimos años que están generando la posibilidad de tener un desarrollo con soberanía para vivir bien. La ley de la madre tierra es fundamental. Si vamos a hablar del agua, tenemos que hablar de la madre tierra. Y eso tiene que ver básicamente con la no mercantilización de los recursos naturales, que tiene que existir un equilibrio entre medio ambiente y el ser humano, tener un enfoque cosmocéntrico, desde luego trabajar en aquello que nosotros llamamos los sistemas de vida, donde todo se relaciona, todo es integral. El desarrollo integral, que significa que tenemos que tener planes de manejo integral, desde luego el llegar a vivir bien. Y eso nos va a permitir hacer un mejor manejo de la biodiversidad. Ya tenemos la autoridad de la madre tierra, tenemos los mecanismos de mitigación y adaptación al cambio climático, que es fundamental. Ahora aquí mismo estamos sufriendo las consecuencias de este cambio climático que es propio, que ha sido generada por esa crisis climática del capitalismo, y el uso racional de los recursos naturales y el rechazo al enfoque red, que nosotros lo venimos mencionando y defendiendo permanentemente en todos los foros en los que participamos. ¿Cuáles son los avances del derecho humano al agua en Bolivia? Como derecho a la vida, el derecho humano al saneamiento nosotros entendemos como un derecho a la vida. El agua para el consumo humano, que nos tiene que permitir accesibilidad, disponibilidad, calidad, asequibilidad y aceptabilidad, que son los 5 patrones que se están manejando incluso a nivel internacional, a los cuales nosotros como país hemos